Muy bien. Vamos a ver. Les comparto mi pantalla. Pues bueno, bienvenidos. Estamos ya trabajando con lo que viene siendo la semana número 2. En esta ocasión vamos a trabajar lo que viene siendo el tema longitud de un segmento de recta, o bueno, mejor dicho, propiedades de segmentos rectilíneos. Y vamos a comenzar con lo que viene siendo la longitud de un segmento de recta. Primero, intuitivamente yo creo que cada uno de nosotros visualizamos lo que es una línea recta. Pues cuando nos hablan de líneas rectas, pues lo primero que vemos o que nos imaginamos, pues precisamente son líneas. Pueden ser en diferentes direcciones. Aquí tenemos una línea recta. Si la inclinamos hacia otro lado, tenemos otra línea recta, etcétera. Entonces, eso es lo que visualizamos cuando trabajamos con líneas rectas. Eso viene siendo, pues ahora sí que meramente la definición de manera intuitiva. Ahorita vamos a ver la definición de línea recta de acuerdo a lo que viene siendo la geometría analítica. Y entonces, posteriormente, ya una vez que visualizamos una línea recta, les comento que la línea recta en las matemáticas y sobre todo en la geometría se conoce como un conjunto de puntos que se extiende por el infinito. Si recordamos la clase pasada les hablaba del plano cartesiano y les decía, en el plano cartesiano tenemos cabeza de flecha. ¿Por qué? En, en los ejes. ¿Por qué? Porque estos ejes continúan y se extienden por el infinito. Y aquí lo vemos nuevamente, vemos un plano cartesiano y en este plano cartesiano vemos la cabecita de flecha en el eje y en el eje X de igual manera porque se extiende por el infinito el plano cartesiano, pero también vemos una línea recta, que es la que está como en color verdecito, y esta línea recta también tiene su cabecita de flecha, ¿por qué? Porque también se dice que se extiende por el infinito, pero cuando queremos estudiar la línea recta, muchas veces es necesario que tracemos solamente un pedacito de esa línea recta. A este pedacito de línea recta se le conoce como segmento de recta, una sección de la línea recta. Y muchas de las ocasiones nos van a pedir calcular lo que viene siendo la longitud, es decir, la distancia que tiene esa línea recta. Vamos a encontrar diferentes tipos de rectas. Una de ellas es la recta horizontal, que como su nombre lo dice, es una línea recta que se encuentra en orientación horizontal, o bien, como muchas veces me dicen ustedes, está la línea recta acostada. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos un segmento de recta horizontal? Pues bien fácil, porque como tenemos de guía el plano cartesiano, podemos calcular la distancia o la longitud del segmento de recta muy sencillo, simplemente contando. Si observamos aquí, esta línea recta está iniciando en el -4 en X y está terminando este segmento en el 2 en X. ¿Qué quiere decir? Que simplemente con contar los espacios desde el -4 al 2 podemos calcular la longitud del segmento de recta. Y entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces decimos que el segmento de recta que va desde el punto A hasta el punto B es igual a 6 unidades, sin utilizar fórmula. Por otra parte, tenemos también las rectas verticales, que al no tener una inclinación como tal, nuevamente la labor de cálculo de la longitud del segmento de recta se vuelve muy sencillo. Otra vez, visualizamos línea recta vertical. Este segmento de recta está partiendo del eje Y, donde vale 2, donde Y vale 2 en positivo, y en negativo, la letra Y vale -1. Y entonces, nuevamente, para calcular la longitud de este segmento de recta, la forma sencilla es simplemente contar. ¿Cuál sería, jóvenes, la longitud de este segmento de recta que va desde 2 hasta -1?
3 unidades. Perfecto. 3 unidades. Nuevamente lo vuelvo a decir, ahí no utilizamos fórmula. Pero si se nos complica visualizarlo con conteo, podemos utilizar fórmulas. Si observamos aquí, esta notación que vemos nos dice que el segmento de recta, esta línea que está arriba nos habla de un segmento de recta, une los puntos A con el punto B, y para calcular esa longitud vamos a calcular el valor absoluto del valor en x2 de la coordenada menos la coordenada x1. Y entonces es importante que entendamos que un valor absoluto es el valor real de un número sin signo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Valor absoluto. Valor real de un número sin considerar el signo. Por lo regular, cuando trabajamos con valor absoluto, siempre vamos a encontrar dos líneas verticales entre las cuales se encierra el número. Por ejemplo, vamos a ver. Ahí va. Muy bien. Estas dos líneas verticales nos hablan del valor absoluto. Si nos piden, por ejemplo, el valor absoluto del número 5 en positivo, va a ser el mismo número, 5. Pero esto cambia cuando tenemos el valor absoluto de un número negativo. Por ejemplo, valor absoluto de menos 5 va a ser igual a 5, ¿sí? En el caso de arriba, no se vio afectado el valor absoluto. ¿Por qué? Porque el número ya estaba en positivo. Las unidades o las cantidades se siguen mostrando en positivo. Pero en el caso del número de abajo, teníamos un valor negativo. Pero ya cuando hablamos del valor real del número, es 5 unidades. Ya no nos interesa si es a la derecha o si es a la izquierda. Entonces, cuando nosotros hablamos de una distancia, podemos avanzar hacia la derecha o podemos irnos hacia atrás, hacia la izquierda. Pero esto no implica que las distancias vayan a ser negativas. Por lo tanto, cuando hablamos de longitudes de segmento de recta, siempre vamos a tener valores en positivo. Regresando a la fórmula. Primero, para calcular la longitud del segmento de recta con fórmula, necesitamos conocer la coordenada del punto A. Recordemos que la coordenada se conforma por un valor en X. En el punto A, ¿cuánto vale la letra X? -4. Perfecto. Ponemos una coma y la letra Y en el punto A. 2, 3. Sí, perfecto. Coordenada B. ¿Cuál sería la coordenada del punto B? 2. 2,3. Perfecto. Muy bien. Ya que tenemos estas coordenadas, aplicamos la fórmula. El segmento de recta AB es igual, colocamos las barras de valor absoluto, la coordenada x2. Si la letra A es el punto 1 y la letra B es el punto 2, ¿cuánto vale x2?
Solamente nos quedamos con los valores de X de esa coordenada. ¿Cuánto vale X2, jóvenes? ¿Nadie? Menos 6. ¿Ok? Vamos a regresarnos tantito aquí. Recordemos que una coordenada, también conocida como par ordenado, se conforma por un valor en X y un valor en Y. Valor en X y valor en Y. ¿Ok? Si el punto A es el punto 1, el menos 4 corresponde a X1, el 3 corresponde a Y1. Si el punto 2 es la coordenada B, el 2 viene siendo X2 y el 3 viene siendo Y2. Ahora sí, ¿cuánto vale X2? 2. Perfecto. El segmento de recta AB es igual a 2. Bajamos el signo de menos de la fórmula. ¿Y cuánto vale X1? Menos 4. Perfecto. Aquí es muy importante considerar que vale menos 4. ¿Qué quiere decir? Que debe de tener el signo incluido. Si ustedes se fijan, aquí nos quedó un doble signo. Por esa razón pusimos el número entre paréntesis, para que no se confunda. Un signo es del menos 4 que tenemos acá y el otro signo corresponde a la fórmula y los dos signos son importantes. Decimos entonces que el segmento de recta AB es igual al valor absoluto del número 2. Multiplicamos signos. Menos por menos. Más. Perfecto. Y bajamos el 4. Sumamos 2 más 4. 6. Muy bien. Y decimos finalmente, ¿cuál es el valor absoluto de 6? 6. Perfecto. Ahora podemos comprobar nosotros que este 6 nos dio exactamente lo mismo. El primero lo calculamos contando y el segundo lo calculamos con fórmula. Y al final del día nos dio exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, puedes utilizar cualquiera de las dos formas cuando tengas una recta horizontal. Y luego, ¿qué pasa si nuestra línea recta es vertical? Pues vamos a tener cosas similares. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos ahora que trabajar una recta vertical. Lo primero es, para aplicar la fórmula, es distinguir las coordenadas, considerando que las coordenadas se conforman por un valor en X y uno en Y. ¿Cuál sería la coordenada del punto C? Menos 4,2. Perfecto. Menos 4 y 2 en Y. Vamos con la coordenada D. ¿Cuál sería la coordenada D? Menos Menos 4. 4, coma menos 1. Menos 1. Perfecto. Menos 4, menos 1. Exactamente, la X queda fija, es decir, no se mueve porque no hay una inclinación. Ahora sí, aplicamos la fórmula. En este caso, la fórmula nos dice que vamos a utilizar el valor absoluto de Y2 menos Y1 para calcular la longitud del segmento de recta CD.
Ok, de acuerdo a esto, recuerden que sustituimos. Primero, al sustituir, quitamos la letra Y2. Y aquí, ¿cuál sería el punto 2? ¿La letra C o la letra D? La letra D. Perfecto. Menos ¿Y 1. cuánto vale la letra Y en la coordenada D? Menos 1. Perfecto. Entonces decimos que Y2 es igual a menos 1. Muy bien. El signo se queda en la fórmula. Y sustituimos. ¿Cuánto vale Y1? 2. Muy bien. Sustituimos. Esto fue sustitución. El menos 1 fue sustitución. Y el 2 en positivo fue sustitución. El menos viene siendo parte de la fórmula, al igual que las barras de valor absoluto. Entonces vemos que el segmento de recta delimitado por los puntos C y D es igual al valor absoluto de menos 1 y menos 2. ¿Cuánto es menos 1 y menos 2? Se suman 3. 3. 3. ¿Con qué signo? Menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Ahí todavía no deshacemos las barras de valor. Sí, es menos 3. Absoluto al final. Valor absoluto de menos 3 es igual a 3, ahora sí, positivo. Muy bien. Ahora sí, corroboramos nuevamente que el segmento de recta CD es igual a 3 unidades. Vuelvo a decirlo. Cuando trabajas con rectas horizontales o verticales, no hay problema. Puedes calcular el segmento de recta con conteo y está bien. ¿A qué voy con esto? Si en tu examen o en algún cuestionario de tarea te sale calcular el segmento de recta, ya sea horizontal o vertical, ¿puedes hacerlo contando? Sí, sí lo puedes hacer contando. ¿Sale? No es necesario que me hagas la fórmula si no quieres hacerla. Si tú prefieres hacer la fórmula, adelante, puedes hacerlo. Pero donde sí vamos a necesitar calcular la fórmula es cuando tengamos una longitud de un segmento de recta diagonal. Cuando tengamos una recta diagonal, aquí sí vamos a tener que utilizar la fórmula, ya que al estar diagonal, pues no vamos a poder calcular las distancias directamente. Esta distancia que hay de aquí a aquí no es la misma que hay de aquí hasta aquí. Si te fijas, este pedacito se ve más grande. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí. En este caso, pusimos el punto E y el punto F. ¿Cuáles vienen siendo, jóvenes, las coordenadas del punto E? Menos 5. Perdón, Vamos menos a- 6. Ujú. Menos 6,2. Perfecto. Menos 6,2. ¿Y las coordenadas del punto F, cuáles serían? Menos Vamos 2, menos 1. Muy bien. Menos 2, menos 1. Ok, ya que tenemos esto, comenzamos la sustitución. ¿Qué es lo que vamos a sustituir? Todas las letras X y las letras Y. X2, vamos a sustituirlo. Vamos a sustituir X1, Y2, y vamos a cambiar también Y1. Dicho esto, vamos a comenzar con la letra X2. ¿Cuánto vale X2? Menos 2. Muy bien. Entonces quitamos la letra X2 y ponemos el menos 2 con todo y su signo.
El menos es parte de la fórmula y cambiamos x1. ¿Cuánto vale x1? 1. Menos 6. Menos 6, muy bien. Recordemos que el signo es importante. Menos 6. Como nos quedó doble signo negativo, hay que ponerlo entre paréntesis el menos 6. Más y2, ¿cuánto vale y2? Menos 1. Muy bien. Menos 1. El menos es parte de la fórmula. ¿Y cuánto vale y1? 2. Excelente. Otra vez, vamos a ver. Este x2 se cambió por menos 2, que viene siendo la coordenada x del punto F del punto 2. Este x1 se cambió por menos 6, que viene siendo la coordenada x, el valor en x, del punto 1, del punto E. El y2 cambió por menos 1, que corresponde al valor en y del punto 2, del punto F. Y y1 cambió por 2 positivo, que corresponde al valor en y del punto 1, que es el punto E. Ahora sí, continuamos desarrollando la fórmula. Decimos que el segmento de recta EF es igual al radical. Lo primero es deshacernos de este paréntesis. Abrimos un paréntesis, voy a dejar el menos 2 y comenzamos a operar. Menos por menos, ¿cuánto es? Más. Más. Y bajamos el número 6. Cerramos el paréntesis y dejamos expresado la elevación al cuadrado. Bajamos el símbolo de más y decimos menos 1 y menos 2. Menos 3. Excelente. Cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado. Hasta ahorita lo único que hicimos fue deshacernos de este doble signo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, maestra. No. Perfecto. Continuamos. Decimos que el segmento de recta EF es igual al radical. Vamos a deshacernos del primer paréntesis. Bueno, de los dos números que están dentro del primer paréntesis. Decimos menos 2 más 6. Menos 8. ¿Ok? A 6 le vamos a quitar 2. ¿Cuánto es 6 menos 2? 4. 4. 4. 4. Perfecto. Bajamos el símbolo de más de la fórmula y desarrollamos el cuadrado. Cuando desarrollamos un número al cuadrado, recuerda que es el mismo número multiplicado 2 veces. Voy a ponerlo aquí abajo como nota. Si me pide el menos 3 al cuadrado, ¿qué vamos a multiplicar? 3 por 3. ¿3 Menos por 3. 3? ¿O menos 3 por menos 3? Menos 3 por menos 3. Menos 3. Excelente. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esto me va a obligar a multiplicar signos. Decimos menos por menos, Da más. 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 Ahora sí, 3 por 3. 9. 9. Excelente. Muy bien. Ya desarrollamos este cuadradito, nos dio 9. Continuamos con la fórmula. Segmento EF es igual al radical. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 16. Perfecto. Bajamos el más 9.
¿Cuánto es 16 más 9? 25. Muy bien. El segmento EF es igual al radical de 25. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. 5 Cinco. unidades. Muy bien. Y hasta aquí ya concluimos la longitud de un segmento de recta. ¿Dudas hasta este momento? No, maestra, muy bien. Muy bien. Si alguien tiene duda, puede preguntar, ¿sale? Ahí está. Ok, muy bien. Entonces, a pesar de que cuando calculamos la longitud de un segmento de recta horizontal o vertical, podemos hacerlo contando, cuando lo tenemos en diagonal, es necesario realizar el cálculo por medio de la fórmula. Ahora bien, en matemáticas también tenemos un término que se llama determinantes. Las determinantes refiere a una notación que coloca un arreglo de números ordenados. Si te fijas, aquí tenemos un valor X, un valor Y y un valor Z. Estos números, de acuerdo a esto, están ordenados 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Por ejemplo, si nosotros tomáramos en cuenta estas coordenadas, podríamos expresar una determinante. Voy a borrar esto. Vamos a expresarlo como determinante. Solamente las coordenadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuántos números tenemos, jóvenes? Tenemos 1, 2, 3, 4. Y entonces mi determinante debe de tener 4 espacios. Aquí está. ¿Ok? Lo primero que vamos a acomodar es el punto E. El punto E va a ir aquí. En el primer cuadrito acomodamos nuestro primer número. ¿Cuál viene siendo? Menos El 6. Perfecto. En el segundo cuadrito, ¿qué número va? Número 2. 2. Muy bien. Abajo del menos 6, ¿qué número? Menos 2. Menos 2. ¿Y al ladito? Menos 1. Perfecto. Esto que ustedes ven en pantalla es una determinante. Solamente los números acomodados, así como están. ¿Sale? Esa es una determinante. Pero ¿para qué nos van a servir las determinantes en este curso? En este curso, una determinante nos va a servir para calcular el área que se forma en una figura. Y cuando hablamos del área, nos referimos a todo el espacio que se forma entre un polígono. El triángulo, que es una figura cerrada, es un polígono. ¿Qué otros polígonos conocemos? El cuadrado. El cuadrado tiene vértices en las esquinas. Y si juntamos los puntos, suponiendo que quedara bien bonito, la figura se cierra, por eso también se llama polígono.
hexágono, pentágono, cualquier figura que tenga vértices y que esté cerrada, se conoce con el nombre de polígono. Aquí vamos a utilizarlo, lo que viene siendo las determinantes para calcular el área que hay en este triángulo. Observamos que en este triángulo tenemos un espacio. Este relleno es lo que se conoce como el área. Y entonces, para calcular el área del polígono, vamos a tener que el área es igual a 1/2 el valor absoluto de la determinante. Y aquí tenemos algunas aclaraciones. La letra D refiere al valor del determinante. La letra D siempre va a ser positivo. Y el cálculo del área se puede realizar por medio de la regla de Sarrus. ¿Y cuál es la regla de Sarrus? La que vamos a ver a continuación. La regla de Sarrus, ¿en qué consiste? Lo primero aquí nos dice, ordenar cada uno de los puntos que conforman la figura de manera vertical, duplicando el primer punto. Y entonces aquí te lo puse como si fuera una cuadrícula. Como la figura que tenemos en este caso viene siendo un triángulo, tenemos coordenada 1, coordenada 2 y coordenada 3. Dicho esto, lo único que vamos a hacer es trasladar estos puntos a estas líneas, a estos espacios. El punto 1, ¿cuál es, jóvenes? El A. La letra A. Ujú. ¿Qué valor en X tiene la letra A? Menos Menos 4. 4. ¿Y la letra Y? Menos 3. Menos 3. Muy bien. El punto 2, ¿qué coordenada tiene el punto 2? 5, X 5,5. más 5 y 5. 5, muy bien. ¿Y el punto 3? 7, 7 menos 6. Ay, 6. Muy bien. Si te fijas, lo primero que hicimos fue ordenar los puntos. Cada uno de los puntos se ordena. Pero después nos dice, duplica el primer punto. Entonces, este que está aquí, se va a volver a copiar aquí. Menos 4, menos 3. Ahí está. Ya que hicimos ese primer paso, lo siguiente va a ser calcular las determinantes como el producto de las 3 diagonales hacia la izquierda menos el producto de las 3 diagonales, perdón, el producto de las 3 diagonales hacia la derecha menos el producto de las 3 diagonales hacia la izquierda. Eso es lo que vamos a realizar. Dicho esto, comenzamos. Si te fijas, esta determinante que está aquí es lo mismo que nosotros pusimos aquí. Menos 4 menos 3, 5, 5, 7 menos 6 y menos 4 menos 3. Ahí está para que lo comparemos. Es exactamente lo mismo, tanto la determinante 1 como la determinante número 2 es lo mismo. Y lo que estamos haciendo es restarlas entre sí. Entonces comenzamos la multiplicación línea por línea, ya están marcadas las diagonales. Primer diagonal va a multiplicar el menos 4 por 5. Ojo, si te fijas, la determinante tiene barras de valor absoluto, es importante ponerlas. Voy a dibujar un paréntesis para meter todas las multiplicaciones que están del lado azul. Comenzamos con signos. Decimos menos por más. Menos. Da menos.
Excelente. 20. 4 por 5, 20. Muy bien. Vamos con el siguiente número desde ese mismo determinante. Decimos más por menos. 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 Muy bien. 5 30. por 6, 30. 30. Excelente. Última diagonal. Más por menos. 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 21. 7 por 3, 21. Muy bien, gracias. Aquí cerramos el primer paréntesis. Y continuamos con el lado rosa. Más o menos. Ojo aquí, me faltó bajar este signo de menos. Ahora la multiplicación va a ser hacia el lado izquierdo, de derecha a izquierda. Comenzamos con signos. Menos por más. Menos. Menos. 15. Muy bien. 5 por 3. 15. 15. Excelente. Decimos más por más. Es más. Más. Y 7 por 5. 35. Muy bien. Finalmente, menos por menos. Es más. Y 6 por 4. 24. 24. Muy bien. Cerramos el paréntesis rosa y cerramos las barras de valor absoluto. Ahora sí, vamos a realizar las operaciones que hay dentro del paréntesis. Segmento de, perdón, valor del área o de la determinante es igual. Resolvemos el paréntesis azul. Menos 20 y menos 30. Menos Menos 50. 50. Menos 50. Muy bien. Y menos 21. Menos 71. Excelente. Bajamos el signo de menos. Voy a poner hasta acá. Y resolvemos el paréntesis rosa. Acuérdate que los números tú los puedes ir acomodando. Por ejemplo, yo pondría primero el 35 menos 15. 20. 20 más 24. 44. Muy bien. Bajamos la barra de valor absoluto. Seguimos operando. Barras de valor absoluto. Y vamos a realizar esta operación. Menos 71 menos 44. Menos 27. ¿Seguro? Menos por más. 27. A ver, deje ¿Se ahora. suman? Ok, vamos a Sumo. sumarlo, ¿sale? Ajá, sí, 71. ¿Cuánto es 71 más 44? 115. Y pasamos el mismo signo. ¿Ok? Valor absoluto de menos 115. 115. Muy bien. Ahí está. 115. Un área siempre va a ser positiva, por eso es importante calcular el valor absoluto al final. Si te fijas, aquí tenemos ya lo que viene siendo el valor de la determinante, 115, pero todavía no terminamos de aplicar la regla de Sarrus. Como último paso de la regla de Sarrus, vamos a aplicar esta fórmula. El área va a ser igual a un medio del determinante, es decir, la mitad. Y entonces decimos, área es igual a la mitad del determinante.
Y acá habíamos calculado la determinante en 115. Tomamos este valor de 115 y lo sustituimos en la fórmula. ¿Cuál es la mitad de 115, jóvenes? 57.5. Perfecto. Y entonces, todo este relleno que está en la figura mide 57.5 unidades al cuadrado. Todas las áreas siempre se miden en unidades cuadradas. Si nos hablara de metros, serían metros cuadrados. Si fuesen kilómetros, kilómetros cuadrados. ¿Sale? Todos los que son áreas siempre van a ser al cuadrado. ¿Dudas hasta este punto? No, No, maestra. maestra, todo bien. Muy bien. Perfecto. Voy a hacer un repaso breve aquí. Nada más déjenme, escribo algo. Ok. Aquí te puse las leyes de los signos de la suma y de la resta, porque estamos batallando un poquito. Lo primero es distinguir cuándo vamos a aplicarlas. En números como aquí, si te fijas, el 20, el 30 y el 21 con sus respectivos signos están continuos. Al decir que están continuos me refiero a que no hay paréntesis entre ellos, ¿sí? Están completamente seguiditos. Eso quiere decir que trabajan con las leyes de la suma y de la resta. Pero si tuviéramos que los números estuvieran separados entre paréntesis, como en este caso, ahí no aplican las leyes de la suma y de la resta. Ese paréntesis los convierte en multiplicaciones. Las leyes de los signos de la suma y de la resta te las puedes aprender con esta canción. No canto muy bien, pero te voy a cantar. Lo primero, la canción nos dice, te voy a enseñar las leyes de los signos, te voy a enseñar las leyes de los signos. En la suma y resta, fíjate muy bien, si son signos iguales, se pasa el mismo signo, pero no te olvides sumarlos, mi amigo. Signos diferentes se tienen que restar y el signo del mayor se pondrá. El signo del mayor se pondrá. Muy bien, esa viene siendo la canción de los signos para la suma y resta. Ahora bien, ¿cómo aplican estas leyes? Imagínate aquí. Observamos primero, los números no están separados por paréntesis. Los números están directos. Entonces, eso lo hace leyes para la suma y resta. Ahora bien, la canción nos dice, en la suma y resta, fíjate muy bien, si son signos iguales, se pasa el mismo signo.
Entonces analizamos los casos, jóvenes. Tenemos caso 1, 2, 3 y caso 4. En el caso 1, ¿tenemos signos iguales, sí o no? No. No, No. no. No, siempre. Entonces no aplica la primer ley. En el caso 2, ¿tenemos signos iguales? Sí. Sí, Perfecto, vamos a aplicar la ley. Si son signos iguales, se pasa el mismo signo. ¿Qué signo es el que vamos a copiar? Negativo. Perfecto. Y luego nos dice la línea, pero no te olvides sumarlos, mi amigo. Entonces los vamos a sumar. Sumamos 15. 5 más 10. 15. Perfecto. 15. Negativo. Vamos con el caso 3. El caso 3, ¿tiene signos iguales, sí o no? Sí. No. El 3 No. no son iguales. Sí, sí, son Sí positivos lo los dos. tiene. Muy bien. Ah, sí, sí, sí. Cuando no son- un número está al inicio y no tiene signo, siempre es un más invisible, ¿sale? Sí, gracias. Entonces tenemos más y más son iguales, sí. Perfecto. Se pasa el mismo signo. ¿Cuál es el mismo signo? Positivo. positivo. Más. Positivo. Pero no te olvides sumarlos, mi amigo. Sumamos 5 y 10. 15. 15. 15. Excelente. Muy bien. Caso 4. ¿Tiene signos iguales, sí o no? No. Ahí sí. Perfecto. Vamos con la siguiente línea. Nos dice, signos diferentes se tienen que restar y el signo del mayor se pondrá. Signo del mayor. Ok. Y entonces vamos con la línea 1. La línea 1 tiene signos diferentes. Sí. Sí. Sí, ¿Qué vamos a hacerlos? restar. Restar. Restamos. Al 10 le quitamos 5 Nos quedan 5. y el el signo del símbolo. mayor se pondrá. En Positivo. valor absoluto, ¿cuál es mayor? ¿El 10 o el 5? El 10. El 10. ¿Qué signo lleva? Positivo. Positivo. Muy bien. Vamos con el último caso. ¿Tiene signos diferentes? Sí. Sí, ¿Qué vamos a hacer con ellos? a restar. Restarlos. A 10 le quitamos 5 5. 5. Negativo. y el signo del mayor lo ponemos. ¿Cuál es? Negativo. 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 Perfecto. Estas leyes que te puse en la canción aplican únicamente cuando tengamos suma y resta. Signos diferentes fue el caso 1 y el caso 4. Signos iguales fueron el 2. Y el 3. Muy bien. ¿Sale? La canción te puede ayudar a calcular cuando tengamos suma y resta. ¿Dudas hasta aquí? No. No, maestra, No, ya Con disipó las música. dudas. no, Se entiende mejor. maestra, ¿nos va a compartir el archivo? Sí. Ah, ok, Sí. gracias. ¿De nada? Muy bien. Continuamos ahora. Ahora sí vamos a ver la definición de línea recta. La línea recta, ¿cómo se define? Ya cuando hablamos de geometría, se define como un lugar geométrico que consiste en una línea de puntos que se extiende por el infinito, siempre en la misma dirección. Si te fijas aquí, vemos un punto, otro punto, otro más y otro más. Todos estos puntos están yendo exactamente en la misma dirección. Y si nosotros uniéramos cada uno de estos puntos, Haríamos una recta. es correcto. Muy bien. Se forma la línea recta. Entonces, esa es la definición mediante la geometría. Conjunto de puntos que se extiende por el infinito siempre en la misma dirección. ¿Sale? Ahora bien,
Cuando hablamos también de la línea recta, vamos a encontrar los axiomas de Euclides. Euclides nos habla de las propiedades de la línea recta de acuerdo a estos axiomas. Al decir axiomas nos referimos a enunciados o frases. Y entonces tenemos el axioma número 1. Euclides nos dice que dos líneas rectas son paralelas o se cortan únicamente en un solo punto. Y entonces, lo que acabo de borrar te lo voy a explicar. Vamos a suponer que tengo una línea recta. Aquí está esta línea recta. Y vamos a suponer que tengo otra línea recta. Si esta segunda línea recta tiene exactamente la misma inclinación, decimos que este conjunto de rectas son paralelas. Entonces Euclides nos dice, una de tus posibilidades cuando tienes dos líneas rectas es que tus rectas sean paralelas. Y la otra opción que nos da Euclides es que nos dice, es posible que si las líneas rectas no tienen la misma dirección, estas líneas rectas se corten en algún punto. Por lo tanto, esas líneas rectas se van a cortar, ¿sale? Cuando tienen diferente dirección, en algún punto van a cruzar o se van a intersectar. Entonces aquí hablamos que cuando tenemos dos líneas rectas, puede ser que las rectas se cortan en un punto. Nunca van a cortarse en dos puntos, solamente van a cortarse en un solo punto. Ahí está. De eso nos habla el axioma número 1. Y luego, ¿qué nos dice el axioma número 2? El axioma 2 nos dice que por dos puntos distintos pasa únicamente una sola recta. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que tenemos un punto, bueno, aquí nos habla de dos, perdón. Un punto y tenemos otro punto. Lo podemos dibujar en cualquier punto del plano, en cualquier lugar. Déjenme lo cambio de colores. Un punto blanco y otro punto blanco. Ahí están. Según Euclides, si tenemos dos puntos, sin importar la dirección que tengan, solamente vamos a poder trazar una línea recta. No van a ser líneas rectas infinitas. Solamente va a existir una sola línea recta. Aquí vemos, por ejemplo, que solamente existe una sola recta. Entonces, nunca vas a poder decir que haya dos líneas rectas diferentes. Solamente va a haber una por dos puntos. Y finalmente, el axioma número 3 que nos dice, por un punto exterior a una recta, solamente se puede trazar una recta paralela a ella. Y entonces, aquí nos habla de una línea recta paralela a otra. Dibujamos la línea recta. Ahí está la línea recta. Y nos habla de un punto exterior a esta recta. Vamos a dibujar el punto exterior en cualquier lugar. Aquí está. Si nos habla de una línea recta paralela, quiere decir que debe de tener exactamente la misma dirección. Y entonces, si ya tracé un punto exterior a la primera recta, aquí tenemos la segunda línea recta.
Ahí está la línea recta. Solamente hay una línea recta diferente, ya la vimos, que sea paralela, que cumpla con esta condición. ¿Dudas hasta aquí con los axiomas de Euclides? No, maestra. No. No, maestra. Perfecto. Muy bien. Son 3 los axiomas de Euclides y ahí están. Ahora bien, la definición algebraica, como lugar geométrico ya la vimos. Conjunto de puntos que se extiende por el infinito. Ahora, recuerden que en la geometría analítica, lo que hizo Descartes fue unificar el álgebra con el plano cartesiano. La definición geométrica fue hablando del plano cartesiano. Ahora, la definición de línea recta como álgebra, de manera algebraica, nos habla de una ecuación de primer grado que consta de 2 variables, es decir, 2 letras, generalmente letra X y letra Y. En el álgebra, nosotros vemos combinadas las letras con los números. Por ejemplo, si vemos el 5X más 2Y, estamos hablando de álgebra. Y si tú te fijas aquí, tenemos una letra X y una letra Y. Estas son variables. Y entonces, cuando hablamos de las líneas rectas, nos hablan de ecuaciones de primer grado. En el álgebra también se incluyen exponentes. Por ejemplo, aquí tenemos el número 2. Pero desde el momento que tenemos un exponente 2, hablamos de una ecuación de segundo grado. ¿Qué pasa cuando la ecuación no tiene exponente? Cuando la ecuación no tiene exponente, el exponente invisible es 1. Y hablamos de una ecuación de primer grado. Y entonces nos dice la definición que cuando se trabaja con líneas rectas, las ecuaciones son de primer grado, que quiere decir que no tienen exponentes ni la X ni la Y. Y las variables que se utilizan son 2, X y Y. Aquí vemos, por ejemplo, Y es igual a 3X más 8. Solamente 2 variables y son variables de primer grado. Por lo tanto, son líneas rectas. Aquí vemos 10X más 5Y, 2 variables de primer grado. Entonces hablamos también de una línea recta. Aquí lo vemos como fracción, pero tenemos 2 variables X y Y, grado 1, entonces es de primer grado también y hablamos de una línea recta. Pregunto yo, jóvenes, para la siguiente ecuación, la primera, esta que está aquí, Y igual a 8X más 6Y. ¿Corresponde a la ecuación de una línea recta, sí o no? Sí, maestra. Sí. De primer grado. Perfecto. ¿Y la segunda ecuación es una línea recta, sí o no? No. No. Y esa es de segundo grado. Perfecto. Esta no es línea recta. ¿Por qué? Porque es de segundo grado. Muy bien. ¿Se entiende cómo vamos a identificar las líneas rectas de manera algebraica? Sí. Sí, maestra. Más explícito. Muy bien, perfecto. Continuamos. Las líneas rectas, por lo regular, tienen una inclinación. A esa inclinación se le conoce como la pendiente. Incluso el término pendiente es común encontrarlo cuando vemos una rampa, cuando vamos a subir una calle muy empinada, perdón. ¿Qué es lo que nos dicen? No, hombre, es que no pude subir la calle porque la pendiente estaba muy inclinada.
Y entonces, cuando trabajamos con líneas rectas, va a ser común que nos pidan calcular la pendiente. Matemáticamente hablando, la pendiente se conoce como una razón que existe entre la variación de los incrementos de y los incrementos de X. Dicho de otra fórmula, la pendiente M es igual al incremento de Y dividido por el incremento de X. Voy a transcribir esa fórmula. M es igual al incremento de Y entre el incremento de X. Cuando hablamos de un incremento, hablamos de la resta de los valores de Y2 menos Y1. Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Y entonces, con esta fórmula es como calculamos la pendiente de una línea recta. Vamos a ver. Vamos a calcular algunas pendientes de recta. Como quiera, esto lo vamos a ver más a detalle en las siguientes clases. Pero bueno, ¿ok? Solamente por suponer, le voy a poner valores a las coordenadas. Ok, vamos a suponer que esas son las coordenadas de esta línea recta que dibujé. Y entonces, la fórmula de aquí nos decía que la pendiente es igual a los incrementos de Y entre el incremento de X. Vamos a trabajar con sustitución. Vamos a sustituir todo lo que viene siendo Y, Y2, Y1, X2 y X1. Esto se sustituye. Decimos que la pendiente es igual a Y2. Vamos a suponer que este es el punto 1 y este otro es el punto 2. ¿Cuánto vale Y2? Menos 2. Excelente. Menos 2. Bajamos el signo de la fórmula. ¿Cuánto vale Y1? 4. 4 positivo. Muy bien. La rayita de la división o fracción entre X2. ¿Cuánto vale X2? 5. Positivo. Muy bien. Menos X1. ¿Cuánto vale X1? Menos 3. 3. Excelente. Como hay doble signo, recuerden poner el paréntesis. Menos 3 salió de acá. El 5 de aquí se colocó acá. Y1 viene siendo 4. Lo colocamos aquí. Y Y2, ¿con qué color lo puse? Azul. ¿Ok? Y2 es este menos 2.
¿Ok? Ahora sí, realizamos operaciones. La pendiente es igual, bajamos el -2. Bueno, calculamos esto de aquí primero. ¿Cuánto es -2 menos 4? Si son signos iguales, se pasa el mismo signo. Se suman más. Menos Ujú. 6. Excelente. Pero no te olvides sumarlos, mi amigo. Muy bien, -6. Gracias. Ahora multiplicamos signos. Más. Menos por menos, Más. bajamos el 5 y el 3. Ujú. ¿Cuánto es 5 más 3? 8. 8. Perfecto. -6 octavos. Bueno, sí, -6 octavos, está bien. Esta vendría siendo la pendiente de esta línea recta, -6 octavos. Hasta aquí, ¿alguna duda del No. cálculo de la pendiente? No. Muy bien, como quiera, como les decía, la siguiente clase todavía vamos a calcular valores de la pendiente. Ahora bien, tenemos una definición. Hace ratito vimos rectas verticales y rectas horizontales. También vamos a manejar otro concepto que se dice como recta no vertical y se define como el lugar geométrico de los puntos tales que su pendiente es constante. La recta no vertical tiene una pendiente constante. Muy bien. Y se describe como una ecuación lineal de dos variables. Ya vimos que es una ecuación lineal de dos variables X y Y. Se grafica con una recta que no es paralela a ninguno de los ejes. Y me voy a pasar a la siguiente diapositiva para este último punto. Si observamos aquí, tengo dos líneas rectas, una en color rojo y una en color azul. En ambos casos decimos que las líneas rectas que se muestran en pantalla son líneas rectas no verticales. ¿Por qué? Porque no están paralelas ni al eje X ni al eje Y. Las voy a sacar del plano cartesiano. Ahorita volvemos a moverlas. Si yo pongo una línea recta que sea paralela a alguno de los ejes, como en este caso la línea recta amarilla, es paralela. ¿Por qué decimos que es paralela? Porque va exactamente en la misma dirección que en este caso el eje X. Por eso son paralelas. Esta es una línea recta que no se considera no vertical. ¿Qué pasaría si esta línea recta estuviera así? Esta línea recta tampoco se considera no vertical porque está paralela al eje Y. Entonces, las líneas rectas no pueden estar en la misma dirección de los ejes. Las líneas rectas no verticales. ¿Sale? Las líneas rectas no verticales no deben estar paralelas a ninguno de los ejes. Ejemplos de líneas rectas no verticales. Muy bien. Ya para finalizar la clase del día de hoy, jóvenes. ¿A qué se refiere el término interpretación geométrica de la pendiente de una recta? Se refiere a la inclinación que hace una línea recta que corta con el eje X y varía entre 0 y 180 grados. Usualmente el ángulo que se forma entre la línea recta
entre la línea recta y el eje X se representa con el símbolo teta, que viene siendo el que subrayé en amarillo. Este de aquí es teta, este de aquí es teta, este de aquí y este de aquí. Ok. Ahora bien, nos dice que la pendiente de una línea recta resulta de aplicar la tangente al ángulo de inclinación. Por lo tanto, se calcula como la tangente de teta. ¿A qué nos referimos? Imagínate que tienes un plano cartesiano. Aquí está el plano cartesiano. Y en este plano cartesiano tienes una línea recta. Ok, ahí está la línea recta. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a analizarlo. La inclinación de una recta que corta con el eje X varía entre 0 y 180 grados. Usualmente el ángulo se forma entre la recta, y el eje X. Ok, ¿cuál sería el ángulo de inclinación de esta línea recta? ¿Cómo mediríamos? Desde aquí, desde donde empieza el eje X, aquí tenemos el eje X, comenzamos a medir desde este punto hasta este punto. Medimos el ángulo de inclinación de la línea recta. Voy a usar este transportador. Si te fijas, el transportador tiene un puntito aquí, al centro. Y en la parte de arriba tiene numeritos. Vamos a colocar este transportador. Permítanme un momento. Ahí está más o menos. Ahorita hago un poquito más grande el transportador, la pantalla, perdón. Ahora, les hablaba del puntito que está al centro del transportador. Este punto debe de coincidir con el vértice o donde está chocando, pues ahora sí que nuestra línea recta con el eje X para poder medir el ángulo de inclinación. Aquí debe de cruzar, ¿sí? Entonces, movemos el transportador de tal manera que quede el puntito del centro con el puntito del transportador. Si te fijas, este mismo transportador tiene una línea recta horizontal. Esta línea recta horizontal debe de coincidir con la línea recta de tu plano cartesiano. Entonces vamos a moverlo. Ahí está más o menos. Me queda un poquito desfasado porque es difícil con la computadora, pero bueno. Ahí está.
Ahora vamos a comenzar a medir el ángulo de inclinación. Ahí voy. Ahí está. Ya quedó. Ahora sí, vamos a comenzar a medir el ángulo de inclinación. Si te fijas, inicia donde está la línea recta y comenzamos a medir. Aquí, en este punto, es el punto 0. Tenemos 10, 20, 30, 40. Hasta donde llegue esta línea azul es donde terminamos de medir. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de esta línea recta aproximadamente? 150, maestra. 140 Ah, ujú, y aquí tenemos 150. ujú. Aquí tenemos 145. Vamos a darle un aproximado, ¿cuánto les gusta? ¿Entre 145 y 150 más o menos? Pues sí, que quede en medio. Ujú. 155. Vamos a ponerle 148 aproximadamente, ¿sale? Ok. Entonces decimos que este ángulo de inclinación se llama teta. Teta es aproximadamente igual a 148 grados. Ahí está. Eso es lo que vimos en esta diapositiva. Ahora, una cosa es el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación se mide con grados. Pero nosotros queremos ahorita trabajar con la pendiente. Para el cálculo de la pendiente vamos a utilizar la calculadora. ¿Quién tiene calculadora a la mano, jóvenes? ¿Alguien? Sí, maestra. Muy Ya, bien, maestra. perfecto. Para esto necesitamos la calculadora científica. Ahí voy. Ya voy. Ya quedó. Muy bien. Estas son de las calculadoras científicas más comunes, las calculadoras Casio. Pues bueno, ¿cómo vamos a calcular la pendiente si conocemos el ángulo de inclinación? Vamos a utilizar esta fórmula. La pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. En el caso de nuestra línea recta, tiene un ángulo de inclinación de 148 grados. Calculamos entonces, la pendiente es igual a la tangente, abrimos paréntesis, como el ángulo de inclinación es de 158, lo introducimos de esta manera. ¿Cómo lo vas a colocar en tu calculadora? De aquí para acá, tangente, es decir, primer tecla, aquí está, tangente. Automáticamente, si tu calculadora es como la que ves en pantalla, se va a abrir un paréntesis. Vas a colocar los números, 158, cierras el paréntesis, colocas el signo de igual. ¿Cuál es la tangente de 158 grados?
Maestra, disculpe. 1.31. 148 grados. Ah, 168. perdónenme, tiene toda la razón. Era 148. Me equivoqué. Gracias. Permítame. ¿Y cuál es la pendiente de 148 grados? 0.359. ¿Ok? ¿Cero punto Sí. qué? 359, 536. Ok, vamos a dejarlo ahí con un valor aproximado. Si te fijas, como es aproximado el valor, voy a cambiar este signo de igual. Le voy a poner unas onditas. Que quiere decir que la pendiente es aproximadamente 0.359. Estas son en las calculadoras, insisto, las tradicionales. Hay ocasiones que trabajamos también con la calculadora de la computadora, como en mi caso. Sí, maestra. Yo lo hice en la calculadora de científica de la computadora y me dio otros resultados. Vamos a ver qué es lo que usted le da. Vamos a ver. Ok, vamos a colocar el 158 primero. 48, maestra. Sí, Ya ve, 148 más. me Y quedé también con el número. pero también me da otro resultado. 148. Pero Y ¿cuántos finalmente, presionamos aquí donde dice trigonometría, Ujú. la tecla TAN, y ahí está, menos 0.62. Sí, eso es lo que me dio a mí. Sí, a mí también me dio ese resultado, maestra. Pero también puede variar según las calculadoras. No, está bien, tenía radianes. Ah, ok. Menos 0.62. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la correcta? Opción 1, opción 2. Yo digo que la 2. ¿Por Yo qué? también. Era 2, maestra, lo tenía en radianes yo, la primera. Ujú. Sí, sí, sí. Ok, definitivamente la opción correcta es la número 2, pero vamos a analizarlo desde la geometría, ¿sale? Ok. La Sí, por favor. calculadora ya nos dio dos resultados diferentes, pero ¿cómo puedo distinguir cuál es el correcto? Vamos a suponer que yo no sé de la configuración de mi calculadora, pero sí sé de las coordenadas, ¿sale? Vamos a suponer, aquí ni siquiera voy a usar valores exactos, jóvenes. Quiero que veamos, este va a ser nuestro punto 1. Y así como lo puse aquí, pude haberlo puesto en otro lugar, ¿sale? Simplemente son valores por los que pasa la recta. Y vamos a decir que este es nuestro punto 2. No le voy a poner valores a las coordenadas, pero sí quiero que analicemos signos. La letra X, ¿qué signo tiene en el cuadrante 1? Positivo. ¿Ok? La letra Y en el cuadrante 1, Positivo también. muy bien. Letra X en el cuadrante 4, Negativo. positivo. Perdón, positivo, sí. Sí, sí. Ujú. Y letra Y en el cuadrante 4, Negativo. perfecto. Muy bien. Ahora, recordemos que la fórmula de la pendiente nos dice incremento de Y entre el incremento de X. ¿Sale? Vamos a ver. Primero las letras Y, es decir, en vertical. Desde este punto hasta este punto, ¿la letra Y está aumentando o está disminuyendo? Disminuyendo, ¿no? Disminuyendo, muy bien. Signo negativo, porque nos habla de una disminución. Ahora hacemos el mismo análisis con la letra X.
desde este punto hasta este punto, la letra X aumenta o disminuye. También disminuye. ¿Seguro? Vamos a suponer que aquí estaba en el 2 y aquí Está está como, aumentando. ándele, del 2 se fue a un valor positivo más grande, entonces aumentó. Leyes de los signos de la división. Negativo entre positivo, Negativo. 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 Ese es un negativo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el valor de la pendiente va a ser negativo. Aquí yo tenía un positivo y tenía un negativo. Ya corroboramos que nuestro resultado correcto es una pendiente negativa aproximadamente igual a menos 0.62. ¿Sale? ¿Sí se entendió más o menos lo que se hizo? Sí, maestra. Sí, maestra. Ya con Sí, gráfica. sí, maestra. Sí. Bueno, nos fuimos a lo fácil, la calculadora. Pues sí, pero es que hay cosas que forzosamente tenemos que usar la calculadora, como en el cálculo de las funciones trigonométricas. Bueno, no es forzoso, pero si no usamos calculadora en funciones trigonométricas, tendríamos que utilizar una tabla de funciones trigonométricas, que pues viene siendo lo mismo, nos da el resultado ya calculado, nada más que pues hacemos más chamba, ¿sale? Sí, Pero maestra. bueno, Sí. ahí está. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No. Perfecto. Muy bien. Entonces, en cuanto a contenido o tema de la semana, pues hasta aquí vamos a dejar el contenido del día de hoy. Trabajamos la semana número 2. ¿Qué pasa con esta semana número 2? Tenemos de actividad por realizar un cuestionario referente al tema. ¿De dónde puedes estudiar la presentación actualizada con lo que vimos el día de hoy? Te la voy a subir aquí, en el apartado que dice recursos de estudio. ¿Sale? Pero también vas a tener disponible tu libro de texto. ¿Dónde está tu libro de texto? Aquí tienes tu plataforma. Y entonces, para tu libro de texto, vamos a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, perdón. Donde está la bibliografía del curso, es un botón. Si tú le das clic, vas a poder tener tu libro de texto en formato digital. Y vas a poder visualizar o vas a poder revisar el tema para poderlo estudiar. El día de hoy empezamos con la longitud de un segmento de recta, cálculo del área por medio de un determinante, la regla de Sarrus, división de un segmento de recta en una razón dada. Esto también podría venir en tu cuestionario, jóvenes. Viene siendo más teórico, por favor, revísalo en el libro. La línea recta, la pendiente de una recta, y lo último que hicimos fue la interpretación geométrica de la pendiente de una recta, ¿sale? Entonces, cualquiera de estos subtemas, temas y subtemas puede venir en tu cuestionario. Ojo, los cuestionarios por lo regular te los pongo muy sencillos. ¿A qué me refiero? A que no te voy a poner problemas muy complicados, muy elaborados. Te voy a poner, si acaso te pongo un problema, podría ser a lo mejor de este tipo. Algo que sea más intuitivo. Longitud de un segmento de recta vertical, longitud del segmento de recta horizontal, ya sea vertical u horizontal. Eso te lo puedo poner. Te puedo preguntar de fórmulas, te puedo preguntar, ¿cuál es la fórmula para calcular la longitud de un segmento de recta diagonal?
¿Qué son las determinantes? ¿Cómo se puede calcular la determinante de una función? Si se sabe que el valor de la determinante de un polígono es igual a 84, ¿cuál es el área del polígono? Si te llego a pedir problemas, van a ser problemas más sencillos. La mitad de 84, ¿cuánto es? 42. Entonces, problemas sencillos sí te pongo de vez en cuando en los cuestionarios. ¿Sale? Problemas complejos, por lo regular no te los voy a poner. Los axiomas de Euclides, te los puedo preguntar de manera teórica, sí. Fórmula de la pendiente, y te voy a dar diferentes fórmulas. Te voy a decir, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la fórmula para calcular la pendiente de una línea recta? Inciso A, M es igual al incremento de X entre el incremento de Y, X2 menos X1, entre Y2 menos Y1. Inciso B, M es igual al incremento de Y entre el incremento de X. Aquí tienes la fórmula. Inciso C, M es igual al incremento de Y entre el incremento de X, donde X2 menos X1 es igual a Y2 menos Y1. Inciso D, M es igual al incremento de X entre el incremento de Y, donde Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y entonces, si te fijas, todas las fórmulas son muy similares, pero tú tienes que ir distinguiendo cuáles son los puntos correctos, cuál de las fórmulas tiene todo ordenado correctamente, ¿sale? Entonces, ese tipo de preguntas puede venir, sí. ¿Dudas hasta aquí? No, muy bien. No, maestra, gracias. No, está muy bien, maestra, gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, si ya no hay más dudas, nos vemos la siguiente semana para la clase de matemáticas. Cuídense mucho y hasta pronto, ¿sale? Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Gracias por las reacciones. Hasta Gracias, luego. maestra. Hasta luego. Un favor, ¿siempre su clase va a quedar a esta hora? Sí, se va a quedar a esta hora. Sí, Sí, no, ya discúlpenme. está muy Es que bien. tengo programada otra más tarde y si no, no voy a alcanzar. Ya ven que nos extendemos mucho. Sí, no se preocupe, que esté bien de salud. Mil bendiciones. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye, bye.